Hola chicos, filosofía 36, ter 3, el bis era el 2, ter el 3. La consciencia humana a la luz de una científica, de Susan Blackmore. Dice, ¿por qué nos importa todo esto? Una razón es el sufrimiento. El sufrimiento sería una manifestación palpable de que hay consciencia. Cuando por accidente piso la cola a mi gata y sale corriendo entre maullidos, tengo por seguro que le he hecho daño. Esta conducta puede ser engañosa porque si colocamos sensores de presión en la cola de un gato autómata para que emita un maullido al pisarlo, no pensaríamos que siente dolor. Muchos adoptan el vegetarianismo por el trato que reciben los animales de granja. ¿Son las vacas y los cerdos unas pobres bestias que añoran vivir en libertad? ¿Sufren las gallinas hacinadas en jaulas diminutas? Los experimentos etológicos, ya sabes que la etología es la ciencia que estudia el comportamiento y las costumbres animales, demuestran que, si bien disfrutan escarbando y escogerían una jaula con suelo o cama si el acceso fuera franco, es decir, si pudieran entrar y salir, no se toman la molestia de apartar una pesada cortina para llegar a él. Por lo tanto, ¿les importa realmente? Si les importara realmente, descorrerían esa cortina para tener acceso. Las langostas emiten un chillido terrible cuando las hierven vivas, pero ¿no se deberá simplemente al aire que sale expelido del caparazón? Cuando se lastima a las langostas o a los cangrejos, cuando se les saca del agua o se les retuerce una pinza para arrancarla, liberan hormonas del estrés parecidas al cortisol y a la corticosterona. Esta respuesta fisiológica incita a creer que sufren. Una prueba más contundente es que el andar renqueante de los langostinos lesionados se palía, se quita, disminuye, con los mismos analgésicos que alivian nuestro dolor. Lo mismo ocurre con los peces. Cuando se inyecta ácido acético, el del vinagre, en los labios de una trucha arcoíris, se sacude con frenesí y los restriega contra las paredes del tanque y la arenilla del fondo. Si se le da morfina, se reducen estas reacciones. Cuando a unos peces cebra se les dio a elegir entre un tanque con arenilla y plantas y otro sin nada, optaron por el primero. Pero si se les inyectaba ácido y el tanque desolado contenía un analgésico, es decir, el que no tenía ni arena ni plantas contenía un analgésico, nadaban hacia este. Su dolor quizás sea más simple, o en todo caso distinto del nuestro. Pero los experimentos fisiológicos de sustancias, químicos, indican que lo sienten. Aunque algunos no están del todo convencidos, el biólogo Brian Kay argumenta que los peces podrían responder como si sintieran dolor, pero eso no demuestra que sientan algo conscientemente.
Es decir, que se den cuenta de que tienen dolor, conscientemente. En la revista Animal Sentencier, lo voy a poner bien porque como mi inglés es de pena, Animal Sentencier, afirma que los estímulos nocivos, es decir, que dañan, no hacen que nada se sienta como ser un pez. Esos estímulos nocivos, ese posible dolor, dice, no implica, no hacen nada que se sienta como ser un pez. Que eso sería la sensación de consciencia. Y añade que la consciencia humana, ojito aquí que dice, se basa en la amplificación de las señales y la integración global. Es decir, amplificamos las señales de nuestro dolor mediante nuestro sistema de reacción inmunológico, etc., y la integración global. Es decir, que lo integramos globalmente y cuando me duele una mano, no, oiga, es que el dolor es mío, de todo mío. Lo extendemos, lo integramos todo globalmente. Mientras que los peces carecen de una arquitectura neural, es decir, la complejidad del sistema nervioso, que es muy simple, no como el nuestro, carecen de una arquitectura neural que permita la existencia de esas conexiones. Por decirlo de otra manera, que su dolor es más localizado, no extendible, como nosotros hacemos. Kay rechaza todas las pruebas conductuales y fisiológicas. Las rechaza. Dice que no son suficientemente indicativas de que tengas consciencia. Y se basa solo en la anatomía, es decir, la estructura de los nervios, etc., para respaldar la singularidad humana. O sea, somos diferentes, ¿por qué? Porque tenemos una estructura muy superior y muchísimo más compleja que la del resto de los animales. O sea, este sería claramente del equipo A, que decíamos en el vídeo anterior. Dice, si tales estudios no resuelven la incógnita, quizás ayuda la comparación de los cerebros. Fisiología. ¿Tendrá la singular consciencia humana su origen en un cerebro voluminoso? La farmacóloga Susan Greenfield, farmacóloga, propone que en el reino animal la consciencia crece con el volumen cerebral. A más volumen de cerebro, más consciencia. Si estuviera en lo cierto, el elefante africano y el oso pardo serían más conscientes que nosotros, y un gran danés o un dálmata lo serían más que un pequinés o un pomerania. Dice, no tiene sentido. Es decir, descarta, rechaza su teoría de a más volumen, más consciencia. Más relevantes que el tamaño serían los aspectos organizativos y operativos que se consideran indicadores de la consciencia. Casi todos los mamíferos y muchos otros animales, multitud de peces, reptiles, algunos insectos, entre otros, alternan entre el sueño y la vigilia. Sueño, vigilia, sueño, vigilia. O al menos muestran claros ritmos circadianos de actividad y capacidad de respuesta. Circadianos son los que van circa alrededor día. Es decir,
la claridad del día conectada al circo, a la circunvalación de la Tierra sobre sí misma, que es la que hace el día. Y dice que nosotros tenemos ritmos diferentes para el día y para la noche, pero no solo nosotros, sino muchísimos animales. Ciertas partes del cerebro, como el tronco encefálico inferior en los mamíferos, si esta es la masa encefálica, aquí está el hipotálamo, y del cerebro sale la primera parte, la conexión del cerebro con la médula espinal, y esto sería el tronco encefálico, donde residen varias cosas o varios trechos con misiones específicas para cada trecho. Dice, controlan esos estados, es decir, el tronco encefálico en los mamíferos controla esos estados circadianos de actividad y consciencia. En el mismo sentido que la vigilia, la mayoría de los animales son, por tanto, conscientes. Pero sigue sin ser lo mismo que preguntarse si tienen contenido consciente. Si hay algo que sea como ser una babosa despierta o un lagarto vivaracho. Es decir, si hay unos archivos independientes, específicos, subjetivos, como nosotros lo tenemos de ser humanos, que el lagarto lo tenga de ser lagarto y la babosa de ser babosa, sentirse. Científicos como Francis Crick, y más recientemente el neurocientífico Anil Seth han defendido que la consciencia depende de interacciones muy extensas, o sea, muy complicadas y extensas. De eso depende la consciencia, que no es que sea igual a la consciencia, sino el fundamento o la base somática, fisiológica de la consciencia. Depende de interacciones muy extensas, relativamente rápidas, pero de poca amplitud, entre el tálamo, que es este núcleo voluminoso que está debajo de los hemisferios del cerebro, el tálamo, que es como un apeadero sensitivo en el centro del cerebro, es decir, donde todas las sensaciones pasan, se apean, llegan al tálamo. Y dice que es el paso desde las sensaciones que vienen por aquí, pasan por el tálamo y llegan hasta las cortezas, la corteza cerebral, la sustancia gris radicada en la superficie del órgano. Aseguran que estos bloques talamocorticales, repito, aseguran que estos bucles entre el tálamo y la corteza, del tálamo a la corteza, ayudan a integrar la información por todo el cerebro y constituyen la base de la consciencia. Es decir, la interacción tálamo-corteza. Ayudan a integrar la información, integrarla, unirla,
hacerla interdependiente. Y que esa sería la base de la consciencia, los bucles tálamo-corticales. Si fuese cierto, el hallazgo de esas características en otras especies sería un indicio de su existencia. Seth concluye que los mamíferos provistos de tales estructuras, tálamo, corteza, etc., son pues conscientes. Muchos otros animales no lo serían, como la langosta y el langostino, por carecer de corteza y bucles tálamo-corticales. Quizá necesitemos teorías más específicas para hallar las peculiaridades críticas, las peculiaridades que diferencian a unos y a otros. Quizás necesitaríamos más ampliación. Entre las más aceptadas sería la teoría del espacio de trabajo global. Otra teoría. Espacio de trabajo global. La teoría del trabajo del espacio global. Propuesta por el neurólogo Bernard Baars. Neurólogo Bernard Baars. La idea es que el cerebro humano está organizado en torno a un espacio de trabajo, algo así como una memoria operativa. Sabemos que en los ordenadores y en nuestros móviles o smartphones hay una memoria operativa que te dan bien su capacidad y la distinguen de la memoria no operativa, es decir, de esos almacenes donde se meten las cosas y se quedan ahí. No, hay una memoria operativa que es la memoria instantánea, la memoria que se utiliza para procesar, manipular y tener acceso a nuevas deducciones, la memoria operativa. Cualquier contenido mental que se geste en ese espacio o sobre el escenario brillantemente iluminado del teatro de la mente se retransmite al resto del cerebro inconsciente. Se retransmite o se transmite al resto del cerebro inconsciente. Esa retransmisión general otorga la consciencia al individuo. Es decir, del espacio de trabajo global, donde será la actividad humana, se transmite luego, que sería como la memoria operativa, se transmite luego al cerebro inconsciente. Y ese paso sería nuestro famoso bucle, al que hemos definido al principio gráficamente como consciencia. Es decir, del espacio de trabajo global al cerebro inconsciente. Ese bucle es el que definiría nuestra consciencia. Esta teoría implica que los animales sin cerebro, como la estrella o el erizo de mar o las medusas, no pueden ser conscientes en absoluto. Pueden tener teatro operativo, sí, pero como no pueden hacer el traspaso, la retransmisión al cerebro, no tendrían consciencia. Tampoco pueden serlo aquellos cuyo cerebro carezca de la arquitectura idónea para el espacio de trabajo. Es decir, el espacio de trabajo, que es donde existe la actividad, tiene que tener un destinatario apto, igualmente de complejo, para la recepción de su retransmisión. Y si ese cerebro es muy simple y no puede aceptar todo el contenido de las retransmisiones del espacio de trabajo, pues tampoco se daría la consciencia, el arco. Dice, como es el caso de peces, pulpos y muchos otros, que sí tienen un espacio de trabajo,
pero su cerebro no dispone de esa estructura compleja para recibir la información hecha, realizada en el espacio de trabajo. En cambio, como hemos visto, diversas pruebas etológicas indican que sí lo son. O sea que le están echando ahora la teoría, Susan le está echando la teoría de Bars por tierra. Porque dice que estos, los peces y pulpos, etc., sí que han tenido muestras de consciencia. La teoría de la información integrada. Otra. La TII. Teoría de la información integrada. En inglés sería, pues, información integrada, teoría. Adjetivos al final y el nombre al principio. No, entonces el nombre sería esto. Al final, la TII. Concebida por el neurocientífico Giulio Tononi. Giulio Tononi define con fundamentos matemáticos una cantidad denominada phi, la letra phi griega, como medida del grado en que la información de un sistema se diferencia en partes o se unifica en todo. Es decir, si en un sistema existen varias partes como autónomas que tienen actividad, pero no la interrelacionan, no la integran. Entre ellas, un momentito, por favor, excusadme. En esta teoría de Tonini califica con este símbolo matemático, por lo tanto cuantitativo, expresable en números, el grado de interconexión entre las partes que reciben la información de la acción. Y dice que este algoritmo sería la medida del grado en que la información de un sistema se diferencia en partes o se unifica en un todo. Es decir, si se diferencia en partes, tendrá una phi baja. Ahora, si estas partes se integran en un solo volumen de recogida y de tratamiento y procesamiento de la información de todas las partes, entonces esto sería una phi alta, que procede de la amplificación e integración de la actividad neural por gran parte del órgano. Los sistemas más simples, animales inferiores, tendrían una phi baja, con diferencias motivadas por la organización propia de cada especie. A diferencia de la teoría del espacio de trabajo global, la TII no descarta que los animales sencillos puedan tener una consciencia rudimentaria, así como las máquinas organizadas de manera adecuada con una phi alta, es decir, una especie de inteligencia artificial, con capacidad de integrar todo en un solo centro. Aquí nos da una llamada, dice como ejemplo, dice, véase la teoría de la información integrada por Christoph Koch, Mente y Cerebro, la revista Mente y Cerebro, número 73 del 2015. En la actualidad, ambas, la del espacio de trabajo global y la TII, rivalizan por conformar una teoría definitiva que ayude a responder a la pregunta. Pero ella, Susan,
¡pof! ¡pof! Las quita de delante y dice, pero cuando se trata de la consciencia animal, sus respuestas entran claramente en conflicto. Así pues, los estudios etológicos de comportamiento animal, fisiológicos de sustancias y de química, y anatómicos, es decir, de formación de los órganos, brindan respuestas contradictorias, como las dos teorías más aceptadas sobre la conciencia, que era la A y la B. ¿Ayudaría a explorar cómo, por qué y cuándo surgió? Es decir, quitaría oscuridad, daría más luz saber cuándo surgió, por qué surgió y cómo surgió. De nuevo aquí nos topamos con un abismo entre los dos grupos de investigadores. Conscientes como somos sin género de dudas, los del equipo B, los del zombie, suponen que esa facultad debe cumplir una función, como dictar el comportamiento o ponernos a salvo del peligro. Pero sus conjeturas acerca del momento en que surge abarcan desde hace miles de años hasta los tiempos históricos. Es decir, que su tiro no es preciso. Hay un intervalo desde miles de años hasta los tiempos históricos, que ya hay escritura, donde podría haber sucedido esto. Claro, no es precisión científica. El psiquiatra y neurólogo Todd Feinberg y el biólogo John Malat proponen, sin pruebas convincentes, fíjate que no les da mucho cartel, sin pruebas convincentes, una teoría opaca, poco transparente, de la consciencia con arquitecturas neurales jerarquizadas y no jerarquizadas. Estructuras neurales, sistema nervioso jerarquizado y no jerarquizado, y tipos concretos de imágenes mentales que atribuyen a la fauna de hace entre 560 y 520 millones de años. Bars, el autor de la teoría del espacio de trabajo global, vincula la aparición de la consciencia a la del cerebro de los mamíferos de hace 200 millones de años. O sea que los anteriores eran 500, 520, y Bars, el de esa teoría ya, se va a 200 millones de años. Otro, el arqueólogo Stephen Mizzen apunta a la explosión cultural que comenzó hace 60.000 años, cuando se aunaron habilidades independientes en un cerebro previamente dividido. Es decir, el cerebro del hombre se manifestaba como algo dividido para un y con estas funciones hace 60.000 años se interrelacionaron y se unificaron en un solo cerebro. Y él dice que ahí podría haber sido el punto cuando se empezaría más visible la presencia de la consciencia. El psicólogo Julian Jaynes secunda, es decir, es aquiescente a esa unificación del cerebro, pero opina que tuvo lugar mucho más tarde, no 60.000 años, sino mucho más tarde. Al no hallar rastro de un vocablo para la consciencia en la Ilíada de Homero, dice que examinadas las palabras, nunca aparece nada semejante a la consciencia. Dice, pues concluye que los griegos prehoméricos, es decir, los de antes de Homero, no eran conscientes de sus pensamientos del mismo modo que nosotros. O sea, esto ya precisa mucho más. Por eso atribuían sus voces interiores a los dioses. En suma, James argumenta que hasta hace 3.000 años las personas no tenían experiencias subjetivas prueba
de la consciencia. Dice, ¿es correcta alguna de esas ideas?, se pregunta Susan. Según el equipo A, todas son erróneas porque la consciencia no tiene una función, ni un origen independiente. No es esa clase de cosas. Sin embargo, entre los miembros del equipo figuran materialistas eliminativos como Patricia y Paul Chuslan, que sostienen que la consciencia es tan solo la actividad de las neuronas, equipo A, actividad de las neuronas, y que un día lo aceptaremos, tal y como aceptamos hoy que la luz es solo una radiación electromagnética. Es decir, el equipo A rechaza esa dualidad materia-mente, la unifica en un todo. Y dice que con el tiempo todos aceptaremos que la consciencia es una producción somática más, como todas las demás. La TII también niega que la consciencia tenga un funcionamiento distinto, pues cualquier sistema con una phi lo bastante alta debe ser forzosamente consciente. Ninguna de esas teorías otorga singularidad a la consciencia humana. Es decir, ninguna de esas teorías, ni la A ni la de la phi, la TII, nos hace singulares, nos coloca aparte. No, somos un animal más perfecto, con una estructura superior, pero somos un animal más. Dice, ninguna de esas teorías otorga singularidad a la consciencia humana, pero sí a una idea final. Llegamos a la consabida afirmación. Pero bueno, casi que para no extralimitarnos en el tiempo, vamos a hacer una pausa aquí. Perdón por el rollo, pero bueno, continuaremos.